Estamos inmersos en la inmediatez y la filosofía es esa capacidad de sustraernos de esa actitud inmediata, pero solo el filósofo puede descubrir las verdades sólidas de la condición humana, de la estructura del universo, las primeras causas de todo lo que hay, el sentido de la existencia humana, hacia dónde se dirige la historia, hacia dónde deberíamos dirigirla, para encontrar en una especie de limbo eterno, encontrarnos con las viejas preguntas, que son las eternas preguntas, aquellas preguntas en las cuales nosotros nos sentimos constreñidos a poder naufragar en la existencia desde la fragilidad de las respuestas, pero son respuestas que una vez que se consolidan encuentran el sentido. Ya estamos terminando, ahí aparece. Bueno, bienvenido de nuevo. Hoy es la última clase del segmento de estos 3 meses caminando con Aristóteles. No se puede exagerar la importancia que tiene Aristóteles. Yo creo que nadie, cristiano, ateo, agnóstico, marxista, materialista, idealista, pudiera sacar a Aristóteles de entre los 3 más grandes filósofos de la historia de la filosofía. Nadie, nadie, ningún hegeliano, ningún nietzscheano, ningún Foucaultiano se animaría a hacer una lista de los grandes filósofos de la historia y no poner a Aristóteles entre los 5 primeros al menos, ¿no? Eh, Tan es así que muchos han pensado que en realidad todos sus escritos son escritos más de una escuela que de una persona, ¿no? Eh, Cierra más que hayan sido un grupo de personas y no una sola, por todo lo que ha escrito y todo lo que se ha dedicado, ¿no? Desde la meteorología, pasando por el estudio de los animales, la geografía, la lógica, la astronomía, la lingüística, la antropología filosófica, la zoología, la botánica. Eh, un espíritu realmente que le hace honor a cómo comienza la metafísica, ¿no? Todos los hombres desean por naturaleza saber y este era bien humano. Es decir, si es humano querer saber, este tipo era bien humano, ¿no? Era humano, demasiado humano, diría Nietzsche. Eh, y Aristóteles es como la rueda de Sísifo. Siempre volvemos a Aristóteles, ¿no? Siempre volvemos a Aristóteles. Y los grandes filósofos de la historia han sido filósofos que de alguna u otra manera han interactuado con Aristóteles. Es decir, si yo les pregunto cuál es el mejor filósofo de la Edad Media, ustedes me van a tener que decir Santo Tomás de Aquino. Y ha interactuado con Aristóteles. Si les pregunto cuál es el mejor de la moderna, o me dicen Kant o me dicen Hegel. Y han interactuado con Aristóteles. Y si les pregunto cuál es el mejor de la contemporánea, me van a decir Heidegger. Y era un profundo aristotélico. ¿En qué consiste metafilosóficamente la filosofía de Aristóteles? Recuerden que la metafilosofía es filosofía de la filosofía. Digamos, el tema fundamental de la metafilosofía se pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Sí? Mucho se ha debatido al respecto. Sin embargo, yo creo que en Aristóteles tenemos
un concepto de filosofía que nos permite, digamos, entender cuestiones esenciales de la filosofía. ¿Por qué es una ciencia? Voy a tratar de definirla por mi propia cuenta, pero teniendo en cuenta lo que es Aristóteles. Es una ciencia que es virtuosamente fundamental. Y digo virtuosamente porque siempre pivotea en la tensión del término medio. La filosofía para Aristóteles no es tan positiva como la ciencia, no es tan aseverativa como la ciencia positiva, no es tan aseverativa, ¿no? No es una ciencia exacta, diríamos hoy, ¿no? Pero para que ya empecemos a hacer filosofía y pensemos un poco en Aristóteles, me gustaría preguntarles lo siguiente. Si la filosofía fuese una ciencia exacta, ¿podría ser una ciencia fundamental? Atendiendo a que ciencia fundamental es ciencia de los fundamentos. Yo pienso que no. Bueno, si atendemos por fundamento, como dice Aristóteles, los primeros principios de la lógica, sí. Lo que pasa es que la filosofía no es lógica, porque la lógica es una ciencia formal que ordena el conocimiento y que produce conocimiento al son de ordenarlo, digamos, ¿no? De concatenar premisas. Pero atendamos a lo que dice Aristóteles. Lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Y lo primero en el orden del ser es lo último en el orden del conocimiento. Entonces, ¿la metafísica es lo primero en el orden del conocimiento o es lo último en el orden del conocimiento? Último. Es lo último en el orden del conocimiento. Bueno, entonces, ¿qué es más aseverativo? ¿Aquello que está más próximo a nosotros y es más evidente y más inmediato o aquello que es más remoto? ¿Qué es más aseverativo? ¿Qué es más positivo? ¿Qué es más evidente? ¿Lo próximo o lo remoto? Lo No, lo próximo. próximo. Más evidente Lo lo próximo. próximo, lo próximo es más evidente que lo remoto. Entonces, ¿la metafísica es una ciencia próxima o una ciencia remota? Es una ciencia remota. Es una ciencia remota, es una ciencia de lo remoto, de lo remotísimo. Atiendan esta definición, ¿no? La metafísica es la ciencia de lo remotísimo. Entonces, es esperable que esta ciencia sea tan lógica y evidente como la matemática o que busque la mayor precisión posible. Claro, lo ideal es que la metafísica no tenga la exactitud de la matemática, pero que alcance la mayor exactitud que le es posible. Entonces yo les podría decir que Aristóteles es el metafísico que sin renunciar a la esencia de la metafísica ha convertido a la metafísica en una ciencia. Y esto es algo bastante difícil, hasta les pudiera decir yo que nadie más ha podido hacer este trabajo. Quizás pudieran disputarle esta empresa a Kant y Hegel,
a Aristóteles. Porque, digamos, una definición metafísica de ciencia es un conjunto de conocimientos aseverativos, corresponsales, es decir, que se corresponden con una realidad efectiva y que son más que una mera opinión, son más que una mera posicionamiento subjetivo, son un engranaje de conocimientos articulados que explican la causa de las cosas. Evidentemente, si la ciencia es más próxima, es más positiva, diría Comte, y una ciencia más remota es menos positiva. Entonces, es esperable que la ciencia fundamental sea menos positiva y por lo tanto sea más vaga, sea más ambigua, sea más imprecisa. Y es eso lo que los modernos han visto siempre de la metafísica, ¿no? Que la metafísica surca mucho la vaguedad, la ambigüedad, la imprecisión, casi como si la metafísica fuese un posicionamiento subjetivo frente a la vida. De ahí que acá en la Argentina nosotros tenemos una frase muy conocida, filosofía y zapatos de goma, es como decir, bueno, mi filosofía es como mi posicionamiento frente a la vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros salimos de la cancha de River y le preguntamos a cualquier Carlito que está comprando un choripán en la esquina, che, ¿cuál es tu filosofía de la vida? Y se anima él a decir, bueno, mira, yo pienso que hay que cuidarla a la vieja, porque la vieja es lo más importante. Bueno, así, ¿no? Ese es un poco, digamos, lo que vendría a ser lo que en Heidegger se llama la Weltanschauung, ¿no? La cosmovisión, la filosofía como una cosmovisión, ¿no? Como una Lebenswelt, como una filosofía de la vida, digamos, ¿no? Y rescata mucho esa conceptualización, la imprecisión que hay en la filosofía, ¿no? La imprecisión que hay en la filosofía. Y en este sentido, la filosofía es hija de Peña. Peña era la diosa de la escasez. Y Platón en el banquete dice, Eros, es decir, la filosofía, es hijo de Peña, la escasez, porque ustedes van con ese parámetro científico a buscar preguntas y respuestas en la filosofía, y la filosofía no responde como la ciencia. Por eso Aristóteles, digamos, ¿cuántas respuestas da a una pregunta la ciencia? Si la respuesta es verdadera y científica. Una sola. ¿Cuántos caminos ensaya por cada pregunta Aristóteles? Ensaya varios, ¿no? Por eso, frente a cada noción, Aristóteles da por lo menos 7, 8 conceptos distintos de lo que es la sustancia, de lo que es la unidad, de lo que es el fundamento, de lo que es el principio, ¿no? De lo que es el ente, etcétera, etcétera. Digamos que la ciencia tiende más a la univocidad en este sentido, porque la ciencia solo da una respuesta. La doxa, el saber vulgar, incluso la poesía y el arte, dan infinitas respuestas. Digamos, ¿cuántas posturas poéticas sobre el amor hay? Infinitas, infinitas posturas poéticas sobre el amor, porque son posturas subjetivas, donde está en juego la subjetividad del hombre. En la ciencia no está tan en juego la subjetividad del hombre porque la ciencia está virada sobre el objeto, es decir, el que le da carácter científico a la ciencia no es el sujeto, sino el objeto.
es cómo se lo estudia el objeto, ¿no? Cómo se posiciona subjetivamente el sujeto. Pero la filosofía da muchas respuestas. Es hija de poros, ¿no? La filosofía da muchas respuestas a una pregunta. Y Aristóteles ha podido encontrar el equilibrio perfecto, porque si Aristóteles renunciara a Peña y se quedara solo con poros, Aristóteles daría una respuesta ante una sola pregunta. Ganaría en precisión, pero perdería en fundamentalidad, perdería profundidad por la precisión. Aristóteles no está dispuesto a perder profundidad por la precisión, pero tampoco está dispuesto a perder precisión por la profundidad. Y vamos a compararlo con dos grandes, a Aristóteles, para ver que Aristóteles es más grande que estos dos. Van a entender, voy a elegir los dos más extremos para que se entienda. Kant, que alguien me diga que Kant no está dentro de los 5 más grandes, ¿no? Y Heidegger, que alguien me lo saque a Heidegger de los 5 más grandes también, ¿no? Hay uno que por ganar en profundidad ha perdido en precisión. Y hay otro que por ganar en precisión ha perdido en profundidad. Yo les pregunto, ¿cuál es de los dos, Kant o Heidegger, el que queriendo ganar en profundidad ha perdido precisión? ¿Y cuál, queriendo ganar precisión, ha perdido profundidad? A ver, los escucho. Pues, mira, sí, En ese orden, Heidegger y Kant. Así, en ese orden tal cual lo dijiste. sí, ¿Cómo yo es? A ver. también pensaría eso. Vamos con Alonso y después con Arturo. A ver, te escuchamos, Aloncito. Sí, en ese orden tal cual lo dijiste, sí. Porque mientras más fue profundizando en el ser, Heidegger perdió la precisión. Ahora, cuando Kant empieza a hacer un sistema muy rígido para el saber, se aleja cada vez más del fundamento, porque no es posible crear conocimiento si no tiene una validación en la experiencia. Como validación, no como conocimiento creado nuevo. Lo que pasa es que Aristóteles dice, es propio del sabio apoderarse del objeto en la medida en que le sea posible. Y Kant, en vez de hacer que el sujeto gire en torno al objeto y el sujeto se adecue a la posibilidad que le da el objeto, ha querido adecuarlo al objeto a las posibilidades del sujeto. Entonces, con la precisión categorial del sujeto, ha querido conocer la remota accesibilidad del fundamento. O sea, esto sería como que, es decir, Kant se va a la precisión y pierde profundidad porque descarta el númeno, ¿no? El númeno, digamos, ya es una cosa que está, renuncia, ¿no? Y Claro, es que para Kant el noúmeno es remoto. ajá. Entonces, como no quiere estudiar los remotos, se queda solo con los fenómenos. Uh-huh. Entonces, para ganar precisión, se ajusta al fenómeno, pero pierde profundidad porque nunca llega al noúmeno. Uh-huh. Entonces, ¿gana en precisión o no es más preciso Kant que Aristóteles? Ajá, al fenómeno, ¿no? Pero a ver, pregunto, ¿quién es más preciso, Kant o Aristóteles? Kant. Kant. Kant es mucho más preciso. Ahora, supongamos que la metafísica sea una ciencia formal de la precisión. ¿Quién sería mejor metafísico? Kant. Kant. Kant.
El problema es que la metafísica no es lo que dice Kant. La metafísica no es una ciencia formal, es una ciencia fundamental, o como dirían los franceses, fundamental, ¿no? Bueno, es una ciencia fundamental. Ujú. Ahora, si la ciencia fuese, la filosofía fuese un abordaje del fundamento, pero un abordaje retórico, existencial, así casi místico del fundamento, ¿cuál sería el mejor metafísico de la historia? Heidegger. 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 ¿Sí? Pero, digamos, si el estudio de la metafísica es el arrojo existencial al objeto, no se podría trazar ninguna diferencia entre filosofía y teología, porque la vida del sujeto estaría completamente comprometida en la tarea metafísica. Y que la vida del sujeto esté completamente comprometida en la metafísica es porque la metafísica está girando en torno al sujeto o al Dasein, digamos. Y Ujú. es cierto que la vida del metafísico está comprometida en la metafísica, pero no gira en torno al sujeto de la metafísica. Ujú. Es La decir que, metafísica ujú, gira en torno al objeto, ¿sí? ujú. Es decir, Heidegger busca ser tan profundo que su filosofía nunca va a terminar en el sentido de que ser y tiempo va a ser vigente en el año 4399, porque va a seguir siendo válida la pregunta por el ser y va a ser una pregunta que todavía exige, que todavía llama a la aletheia, ¿no? O sea, nunca va a ser vigente, digamos, en el sentido que es tanta profundidad hablar del ser que justamente por eso puede parecer vaga, ¿no? Porque Bueno, eh, ahora, digamos, Kant acerca más la metafísica al rigor de la ciencia. Él quiere seguir el paradigma de Copérnico, de Newton, de Kepler. Él quiere seguir el paradigma físico-matemático y adaptar la metafísica a ese modelo que podríamos llamar decimonónico, ¿no? O ese modelo del monismo metodológico. Es decir, que toma la física y la matemática como paradigmas del conocimiento científico. Así que todo conocimiento será científico en la medida en que se aproxime más a ese paradigma, a ese modelo de conocimiento que es el de la física matemática. Heidegger acerca la filosofía y la metafísica a qué rama de la humanidad. A la ciencia seguro que no, ¿no? La fenomenología. Sí, pero digamos cuando Heidegger ya abandona esa vocación aristotélica, es cuando él acerca la filosofía a la poesía. O sea, él considera que el Dasein tiene que habitar poéticamente el mundo como una manera de habitar el lenguaje de una manera no técnica que no renueve el olvido de la diferencia ontológica entre ser y ente, digamos, ¿no? O sea, Heidegger quiere acercarla a la metafísica a la poesía. Entonces acá tenemos dos paradigmas, ¿no? Kant, que quiere acercarle a la filosofía a la ciencia, y Heidegger, que quiere acercarla a la filosofía a la poesía. Aristóteles ha podido conseguir un sano equilibrio entre la pretensión de precisión de Kant y la pretensión de profundidad de Aristóteles. Entonces, ¿qué se queja Kant de Aristóteles? ¿Que le falta precisión o que le falta profundidad? ¿Qué es lo que busca Kant en Aristóteles y no lo encuentra? Precisión. Precisión. ¿Y qué es lo que busca Heidegger en Aristóteles y no encuentra? Profundidad. Bien. Pero ¿qué es lo que dice Aristóteles? Es propio, y lo dice Santo Tomás también citando a Aristóteles, ¿no? Es propio del sabio apoderarse del objeto con la mayor precisión que le sea posible.
¿Nosotros tenemos un acceso inmediato al fundamento? No, pero sí tenemos acceso inmediato a los fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Partir de lo más conocido o de lo menos conocido? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo deseable? Conocido. Partir de lo más Bueno, conocido. Ahora, si nosotros partimos de lo más conocido y nos quedamos solo en lo que conocemos, sin tratar de conocer por lo que conocemos aquello que no conocemos, estamos haciendo fenomenología o ciencia. La ciencia y la fenomenología comparten ambas que solo se quedan en el dominio de lo conocido y que no intentan conocer a través de lo conocido aquello que es de primeras desconocido. Entonces la ciencia y la fenomenología quieren que lo desconocido siga siendo desconocido. Aristóteles busca acercarse a lo desconocido, pero con el rigor que le permite la proximidad de lo conocido. La única manera de hacer ese tipo de metafísica es una metafísica analógica. ¿En qué sentido analógica? Que es una metafísica que entiende que lo conocido con respecto a lo desconocido no es ni idéntico ni completamente diferente. Hagamos este ejercicio. Si lo conocido con respecto a lo desconocido fuesen idénticos, existiría una diferencia entre lo conocido y lo no conocido. Digamos, si lo desconocido fuese idéntico a lo conocido, ¿sería desconocido o sería conocido lo desconocido? sería conocido lo desconocido. Claro, si lo desconocido fuese idéntico a lo conocido, no sería desconocido lo desconocido, ¿cierto? Bueno, ahora, si lo desconocido es totalmente diferente a lo conocido, ¿pudiéramos ir de lo conocido a lo desconocido? ¿Qué forma de acceder? No, Virginia ya es metafísica, porque todas las respuestas las dio bien, ¿no? Virginia. Así que ya tenemos una nueva metafísica acá en el curso, porque todas las respuestas las da bien, ¿eh? Claro, si lo desconocido fuese totalmente diferente a lo conocido, no pudiéramos nunca ir de lo conocido a lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que entre lo conocido, que es lo próximo, y lo desconocido, que es lo remoto, hay identidad, hay diferencia o hay semejanza. Hay semejanza. Y por esta semejanza, ¿por qué Aristóteles justifica la semejanza entre lo conocido y lo desconocido? Porque lo desconocido, ¿qué es con respecto a lo conocido? La causa. Es aitía, es causa. Y lo conocido con respecto a lo desconocido, entonces es el efecto. ¿Ustedes conocen alguna causa que no comunique alguna propiedad a su efecto? No sería causa. Traten de pensar en una causa que no le comunique cierta propiedad suya al efecto. A ver, hagan el intento de pensar una causa que cause algo en el efecto, pero que no le comunique una propiedad al efecto. Una propiedad suya, ¿no? Una propiedad suya de la causa.
¿Se les ocurre algo? A ver, $20 al que se le ocurra algo así. Fíjate, en el tema de lo de que le llaman el emergentismo, mucha gente en la modernidad piensa, no, pero es que, por ejemplo, la propiedad de ser líquida del agua no es algo que lo tengan los átomos, dicen, pero ahí es donde nosotros vamos a ir como que no. Ah, lo que pasa es Tiene que que el ver, agua no es causa del átomo, pues. no, el átomo es el átomo fundamento del agua. El átomo Claro, pero las propiedades del átomo no están presentes en el agua. no, justamente nosotros diremos que hay analogía entre las propiedades que tenga el átomo del agua y el agua como conjunto de moléculas, ¿no? O sea, nosotros diremos, tiene que haber algo en el agua como, en toda el agua como conjunto de moléculas que tiene que estar presente también en la causa que es el átomo. O Ah, sea, sí, claro, bueno, claro. Bueno, es que ahí estamos. Se entiende entonces que no hay una causa que no le comunique algo de su propiedad al efecto. sí, Entonces, sí que. sí, totalmente de acuerdo. Ah, bueno, gracias. Entonces, si toda causa le comunica una propiedad al efecto, ¿es posible a través del efecto conocer alguna propiedad de la causa? Sí, Bien, entonces, si yo busco conocer la causa con el mismo rigor con el que conozco el efecto, ¿estoy haciendo metafísica o ciencia? metafísica, profe. Devuelvo a la pregunta, ¿no? A ver si atiendes bien la pregunta. Si yo busco conocer la causa con el mismo rigor con el que conozco el efecto, ¿estoy haciendo ciencia o metafísica? No, ciencia. Si es el mismo rigor, es Si el ciencia. rigor es el mismo, estoy haciendo ciencia. La ciencia busca conocer las causas a través del efecto con el mismo rigor con el que conoce el efecto. En eso consiste la ciencia. O sea, la ciencia consiste en estudiar la causa con el mismo rigor con la que conoce el efecto. Por eso es ciencia. Por eso es aseverativa. Digamos, nosotros tendemos a no dudar de lo científico porque justamente tiene ese procedimiento, digamos. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo intento conocer la causa sin ningún rigor alguno, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, poemas, ¿no? ¿Qué es hablar sin rigor y decir cosas sin rigor? Es una poesía, es un poema. Entonces, ¿qué es lo que busca Aristóteles? Conocer la causa, no con el mismo rigor con la que conoce el efecto, pero no sin rigor alguno, sino atenerse a cómo el efecto señala la causa y encontrar en ese señalamiento la mayor cantidad de rigor posible. Entonces, ¿yo por qué les hago todos estos esquemas y por qué les hago todas estas comparaciones? Para que entiendan la tensión en la que está Aristóteles. Aristóteles no quiere romper esa tensión ni para ganar rigor en contra de la profundidad, ni para ganar profundidad en contra del rigor. Y eso le da el método metonímico de la analogía. Solo por esa metodología es que Aristóteles puede tener esa virtuosidad en la metafísica. Por eso, solo a través de Aristóteles van a poder, con esa estructura de pensamiento aristotélica, tener una metafísica que sea lo más fundamental posible y lo más rigurosa posible. Si Quedan dos desajustan, minutos. si desajustan alguna de estas dos propiedades, van a caer en la poesía como Heidegger o en la ciencia como Kant. Mm, quedan 2 minutos. Está buenísimo eso que dijiste al final. Oye, Volvamos a conectarnos sí, y continuamos. Continuamos. Con el mismo link, volvemos
y ahora ya hacen sus preguntas y sus intervenciones para falsearlo a Aristóteles, si es posible. Va, en la siguiente hago una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Habilitar manualmente? Sí, pregunto. Mm, es que también estuvo muy bueno el último que dijiste, que curiosamente, eso último que dijiste de Heidegger y Kant estuvo buenísimo, ¿no? Bueno, pero ese es el Este, colorario de toda la clase, ¿no? Digamos. sí, pero hay una duda que surge ahí, ¿no? Que es algo que yo estaba platicando con Daniel, el filósofo. Y a ver, yo pienso que sí, ¿no? O sea, mucha gente opina que Kant no hace metafísica, sino porque incluso él mismo quiere incluso hacer una filosofía tan exacta inspirado en Newton, ¿no? Casi quiere que su filosofía casi fuera científica, ¿no? Pero se podría decir también que la filosofía de Kant es de alguna forma metafísica, ¿no? Porque también quiere dar explicación de los primeros principios a su modo, ¿no? Se podría decir que se podría decir que la filosofía de Kant es una metafísica también. Eso sería por un lado, y la pregunta que realmente quería hacer es, esta situación que se da con Aristóteles se da en virtud de que la filosofía a esa hay aletheia, por eso es que por eso ese remontarse al ser parecería de repente ambiguo. Es decir, esas dos herramientas que son la aletheia y la desocultación y la aproximación al ser, al modo del modo mundo, ¿no? Es decir, de la forma de aproximación de mundo, ¿no? Adecuación. Eso es precisamente donde pivotea la precisión y la ambigüedad que hay en el remontarse al ser. O sea, digamos que ese pivotear entre adecuación y aletheia es lo que le da a la filosofía esa posible o llegar a la ambigüedad del ser o a la precisión del ente dado al ente próximo, ¿no? Al fenómeno próximo, ¿no? O cómo está la cosa. A ver, no es que Kant quiere hacer que la metafísica sea como ciencia. Él quiere convertir a la metafísica en una ciencia, Ujú, no como sí. El ujú, proyecto de él es hacer de la metafísica una ciencia. ujú. Bien exacta, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para él la metafísica no es una ciencia remota, sino que es una ciencia de principio. Y para él el principio es un principio categorial del entendimiento. No es un principio de causalidad ontológica, sino de causalidad lógica. Es decir, un principio del conocimiento, no es un principio de la realidad. Entonces Ujú, Kant pretende que la metafísica sea el estudio de las condiciones a priori de los principios de la lógica, no de los principios del ser. mm, Porque Y eso es Aristóteles dice, metafísica, ¿no? lo que pasa es que no, lo que pasa es que Aristóteles depende. Aristóteles dice que principios pueden ser los principios de la lógica, ¿se acuerdan? O los principios de la realidad. ujú. Kant entiende por principio los principios de la lógica y considera que esos son los principios de la metafísica. ¿Cómo se llama el libro más metafísico de Hegel? La fenomenología. La lógica del No, sentido. el libro más metafísico de Hegel, ¿cómo se llama? La fenomenología del espíritu. No, ese no es el más metafísico. Es la lógica. Mm, Acá hay una confusión en los racionalistas alemanes entre los principios de la lógica y los principios de la matemática, de la metafísica, de la realidad. Ellos, descubriendo los principios de la razón, creen descubrir en ellos los principios del ser, porque entienden unívocamente principio. Entonces ellos creen que hay una correspondencia idéntica o unívoca
entre los principios de la lógica y los principios del ser. Entonces, para los modernos, lo primero en el orden del conocimiento es lo primero en el orden del ser. Y por eso son racionalistas. Por eso Hegel descubre los principios de la metafísica en los principios de la razón. Lo que pasa es que la razón para Hegel es una razón dialéctica, es una razón histórica, no es una razón pura. Entonces, digamos que Hegel hace el mismo movimiento que Kant, pero Kant entiende que la razón es la razón pura y Hegel entiende que la razón es la razón histórica. Pero ambos le dan a los principios de la razón el carácter de ser los principios de la realidad. Entonces, los principios de la realidad son los principios de la razón. Ese es el error fundamental de la modernidad. De ahí no salen los modernos. De ese error no salen. No van a salir. No pueden salir. Claro, exactamente. Todo lo real es racional. Claro, claro, ahí está. Más claro, échenle agua, ¿ves? Más claro, échenle agua. Entonces, Kant, si nosotros entendemos que la metafísica es una ciencia fundamental, no de la razón, sino del ser, Kant no es metafísico. Si entendemos la metafísica de esa manera. Si nosotros definimos como nominalistas la metafísica como ciencia de los principios y somos nominalistas, Kant es un metafísico. Kant, en la crítica de razón pura, ¿hace una ciencia de los principios, sí o no? Sí, hace una ciencia de los principios. Ahora, si yo entiendo principio de manera unívoca y nominal, o sea, me quedo con la palabrita principio sin preguntarme de qué clase de principio te estás preguntando, Kant es un metafísico. Si yo soy nominalista, Kant es un metafísico. Si yo soy un realista, Kant no es metafísico. Para un aristotélico, Kant no es un metafísico. No puede serlo. Porque Kant no se pregunta por el principio de la realidad, porque para Kant el principio de la realidad es el noúmeno. Y uno se puede hacer preguntas de lo que no puede conocer, es improcedimental, es el paralogismo. Uno no puede hacerse preguntas de lo que no conoce. Entonces Kant tiene vedada la pregunta por los principios de la realidad. Ahora, ¿Kant se pregunta por los principios? Sí. ¿Por qué principios? Los de la razón. Y confunde los principios de la razón con los principios de la realidad. Y es en ese sentido que él se autopercibe metafísico. Ahora, si yo soy realista y alguien me dice, yo busco la ciencia de los principios, ¿qué pregunta hay que hacerle? ¿Qué principio estás buscando? Está bien que la metafísica sea ciencia de los principios. La pregunta es, ¿de cuál principio? Ahí viene Aristóteles, ¿ven? Porque Aristóteles desarrolló todas las maneras de conceptualizar el principio. ¿Por qué él desarrolló todas las maneras que hay de conceptualizar el principio? Para identificar de qué principio se encarga la metafísica. ¿Me van siguiendo, che, o los perdí a 3 cuadras? Sí, ¿Están acá? Bueno, ¿entienden? Entonces, desde este punto de vista, Kant no es un metafísico. Desde un punto de vista realista, desde un punto de vista nominalista, sí es un metafísico. Estoy diciendo algo fuerte, es difícil de deglutir, pero es así. La otra pregunta fue el grado de positividad. Bueno, digamos, el concepto de verdad menos claro y distinto es el de la revelación.
Si yo les digo que esto es así porque Dios me dijo, bueno, no sé si me van a creer mucho, ¿no? Qué sé yo, salvo que yo esté investido de milagros y señales y prodigios como Jesucristo, ¿no? Pero ni a Jesucristo le bastó decir esto es así porque dice Dios. Él tuvo que hacer milagros, señales y prodigios. Y aún así no le creyeron muchos. ¿Se dan cuenta? Imagínense yo, un Carlito en el patio de su casa, que yo le diga esto es así porque me lo reveló Dios. Pues sí, no, pues. Entonces, es el menos claro y distinto de los conceptos de verdad en la revelación. Y el más claro y distinto es el de la adecuación. Pasa que uno se adecua con los fenómenos, pero no se puede adecuar con el fundamento. Al fundamento yo no me adecuo con el fundamento, lo tengo que desocultar a través de la razón. Entonces, el concepto de verdad en la metafísica no es la adecuación ni la revelación, sino la aletheia, es decir, desocultarlo al fundamento a través de la adecuación. La adecuación es el medio a través del cual se da la aletheia. La adecuatio es un medio de la aletheia. Pero la metafísica no es adecuación. Yo no me adecuo al ser, yo me adecuo al ente. Lo descubro al ser, pero yo no me adecuo con el ser, yo me adecuo con el ente. Respondida la pregunta, Arturo. Sí, pero fíjate que esto que dice ahorita está muy interesante porque curiosamente, de todos modos hay cosas en la naturaleza que parecería que son un desocultar, porque por ejemplo el átomo, que llevamos más de 70 años y es hora que no podemos saber exactamente qué es, pero siempre está parecería que siempre está desocultando, ¿no? O sea, es tan Pasa que vos remoto, es una, nunca te topas con el átomo. ¿cómo? Nadie se topa, porque vos nunca te topas con el átomo. Vos te Claro. topas con los efectos del átomo. Ujú, 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 Vos conoces al átomo por las actividades y los efectos que realiza. ujú, Pero nadie dice, ah, acá está el átomo, mira, este es el átomo. ujú, Hay, hay reacciones, hay compulsiones que tiene el átomo que produce efectos y el científico conoce los efectos del átomo, pero no al átomo. ujú. O sea, lo estudia el átomo por los efectos que produce. Incluso la incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que todavía lo hace más para dificultarlo más, está todavía más Mm. remoto a la cosa. El principio de, sí. Entonces, Bueno, alete ya. todo esto, todo esto lo estamos desarrollando para ver el perfil metafísico de Aristóteles. ¿Y qué lugar ocupa en la metafísica, no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría que toquemos? Yo también me quiero ahí prestar en esta última clase a que puedan preguntar, sacarse alguna duda, no se queden con una duda de, che, pero yo hice un curso de Aristóteles y esta pregunta no la pude hacer, no, me quedé con esta duda. ¿No Profe, es cierto? Sí, yo sí tengo una que, bueno, todavía no logro comprender algo. Y es que si la ciencia estudia con rigurosidad los efectos, y creo que usualmente con un monismo metodológico, creo que sería como el hipotético deductivo, ¿cuál sería entonces la forma rigurosa de la metafísica de estudiar los primeros principios y las causas? ¿Con un pluralismo metodológico o solo con el descubrir el ser? claro, no, hay un pluralismo metodológico, porque para Aristóteles el método se debe adecuar al objeto y no el objeto al método. Digamos, ¿cómo comienza la ética? A Nicómaco, diciendo, es propio de la ciencia adecuarse al objeto en la medida en que le sea posible. Entonces dice en la ética, dice, no vamos a tener el rigor de la matemática, pero tampoco la vaguedad de la poesía. Él busca que la ética tenga el mayor rigor posible. Pero ¿qué es lo que demarca esa posibilidad? El objeto. El objeto es el que determina
las posibilidades el método se adecua al objeto. Entonces, ¿cuántos métodos hay? Y según la cantidad de objetos que haya. ¿Se entiende o no? El método es un camino para llegar al objeto. Entonces, si ustedes quieren llegar a México y llegar a Canadá o llegar a España o a la India, van a usar caminos distintos porque el objetivo es distinto. No sé si me van siguiendo hasta ahí. Sí, profe. Entonces, ¿entendés, Juanda? ¿Entendés por dónde va? O sea, no hay un monismo metodológico en Aristóteles. Tampoco hay un anarquismo metodológico. ¿Se acuerdan cómo se llama el epistemólogo que habla del anarquismo metodológico? Se llama Feyerabend. Feyerabend. Ok, profe. Bastante claro, profe. Bueno, preguntas así sirven, ¿ves? Sirven, sirven. Ya me estoy imaginando a Arturo una pregunta que comienza, tú dirías, y ahí va a empezar. A ver, Arturo, mándate un tú dirías, a ver, hasta que estos que están tímidos se animen a preguntar, mándate un tú dirías. A ver, este, pues es que creo que ya respondiste casi todo. A ver, ¿tú dirías que Hegel es como, Se eh, ríen, ¿no? Todos se están cagando de risa. Bueno, dale, dale. Hegel es como, se sale de ese cuadro? O sea, es decir, su perspectiva histórica, ¿cómo entra, digamos, en este esquema, ¿no? O sea, está en medio, está a la derecha, a la izquierda, ¿dónde estaría Hegel? No, Hegel busca la precisión de Kant, pero una precisión histórica. Pero Hegel funge como un lógico. O sea, cada aspecto de la historia para Hegel son premisas de un silogismo. Mm, Y para Hegel la historia de la metafísica es un silogismo que se va cerrando en la conclusión que él saca. pero también Hay una tiene, ujú. necesariedad en el decurso histórico. Pero ¿cómo es eso compatible con el hecho de que también él está como en el equipo de la desocultación? Es decir, si para él también la verdad, Bueno, también, pero se desoculta en la necesidad lógica del decurso histórico. O sea, para él, el decurso histórico tiene casi el mismo rigor que la lógica. ah, mira, O sea, en la lógica yo pongo esta premisa y esta otra y saco necesariamente la conclusión. Para Hegel, la historia de la metafísica es un razonamiento lógico. El oh, desafío de Hegel es explicar aquellos elementos que no son compatibles con un silogismo. mm, Entonces, ¿cómo hace él eso? Acudiendo al concepto de la astucia de la razón, es decir, que el espíritu se mueve como un silogismo y en aquellos momentos donde parecería que se va a desviar, él retoma el curso, es como que retoma el curso, ¿no? Como que alguien le dice a Hegel, che, pero acá hay un hecho irracional. Y Hegel dice, sí, está bien, pero la mano invisible va a reconducir el proceso, ¿no? Ahí viene el tema de la providencia, ¿no? Este tema de la mano invisible, la providencia, la astucia de la razón, es decir, eso que se da irracional se reconduce en la racionalidad, se va a volver a resolver en la racionalidad. mm, ah, Claro, claro, claro. Profe, yo, Iván, yo creo que lo más difícil de entender, quizás para consolidar el curso, podría ser la pregunta como, ¿cómo puede ser la ciencia del ser en cuanto ser, ¿no es cierto? Que es el toon geon, universal, si el ser se dice de muchas maneras, el polejos leetai.
Lo que pasa es que el ser que se dice de muchas maneras no es el ser como principio de la realidad, sino el ser como predicamento, es decir, como cópula. ¿Por qué? Porque la cópula es la flexión de las categorías. Entonces, cuando vos decís, por ejemplo, es alto, está usando la categoría. Cuando vos decís, está delante mío, está usando una categoría, el ser como categoría. Entonces, el Polakislegetai es el ser flexionado como categoría. Entonces, el ser como cópula se dice de muchas maneras. Ahora, el ser como principio se descubre a través de esas muchas formas de decir, ciertamente, pero el principio es uno solo. Y eso lo vuelve universal. Que la pregunta Claro. era, Claro, claro, es una unidad por sí, catafísica, digamos, es una unidad, sí, per se, digamos, en sí misma. No es una unidad accidental o predicamental, es una unidad real. En el ser hay una unidad real. Pero esa unidad se conoce por la pluralidad de predicamentos que hay en la cópula, digamos. Claro. Eh, para mí Aristóteles es el solfeo de la metafísica. Se afina la guitarra en Aristóteles. Se afina, ahí se afina. Todo lo que tienen desafinada la metafísica van a Aristóteles a buscar el solfeo, ¿sí? Claro, Franz Brentano tiene un libro que se llama Los múltiples significados del ente en Aristóteles. Según la verdad, según la sustancia y el accidente, exactamente, según el acto y la potencia, claro, esos son los juegos, digamos, los juegos del lenguaje en los cuales se da a conocer el ser, ¿no? Los juegos categoriales, porque Brentano es un kantiano realista. O sea, él busca salir de Kant con un giro realista, pero utilizar los vericuetos de Kant, ¿no? Y bueno, eh, para mí va a ser un compañero de toda la vida, Aristóteles. Un compañero de toda la vida. No, no, nunca. Heidegger comienza con Aristóteles y termina con Aristóteles. Heidegger, el último curso que da es sobre la fisis de Aristóteles. El primer curso que da es sobre las interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles, en el 22. Y en el 68, el seminario sobre la fisis de Aristóteles. Heidegger comienza con Aristóteles y termina con Aristóteles. No lo deja nunca, no lo puede abandonar nunca Aristóteles. No lo deja nunca, no lo deja nunca. Él puede ir con Nietzsche, con Kant, con Hegel, pero siempre con Aristóteles. Nunca sin Aristóteles. Nunca, nunca. Ustedes no van a leer un libro de Heidegger donde no esté presente Aristóteles en algún punto. Con Ahí, Hegel también pasa así, ¿no? En Hegel no van a entender Hegel si no entienden Aristóteles. Hay un libro que les quiero contar que hay sobre Hegel y Aristóteles, muy bueno. Esperen que ya estoy viejo, yo me tengo que agarrar acá. Acá hay a ver, a ver. Acá está, miren, acá está, hombre, aquí está. Marcelo Sánchez Sorondo, Hegel y Aristóteles. Anoten este libro y léanlo. Es un argentino de los pagos de nuestro amigo Gustavo. a ver, muéstralo de nuevo para sacarle un pantallazo. Marcelo Sánchez Sorondo, Hegel y Aristóteles. Pero este libro le va a cambiar la vida a ustedes si llegan a entender este libro. ¿Ya está? Sí, Marcelo Sánchez Sorondo, Aristóteles y Hegel.
Universidades Pontificias, Buenos Aires, Roma, Herder, 1987. Está bueno. Después está el de Volpi, ¿no? Heidegger y Aristóteles. Ese más conocido. Este Sorondo no lo conocen ustedes, entonces tienen que leer este. Y van a entender que Hegel es Aristóteles. Hegel es un aristotélico. Es un aristotélico. Es así. Y bueno, siempre las despedidas son emocionantes, sobre todo porque acá hay gente que no va a continuar con el curso de Aristóteles. Pero de tanto en tanto le vamos a hacer una invitadita para que le vamos a mandar el link para que ustedes participen de los cursos. El curso continúa, ¿sí? Durante 6 meses más. Pueden cancelar los $200 en el transcurso de los 6 meses, no es necesario que lo paguen ahora, los $200, ¿no? Pero vamos a continuar lo mismo los martes a las 20 horas. Es como que este curso continúa, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo de siempre, ¿eh? Vamos a agarrar los textos de la metafísica y le vamos a meter y vamos a hacer las clases que hacemos nosotros siempre. Así que ese es el objetivo. Hoy quería dar una clase así para que ustedes puedan saborear a Aristóteles de otro modo, ¿no? Para que puedan ver en comparación con los otros filósofos el valor, la importancia de Aristóteles. Alonso. Antes que estabas hablando un poco de Heidegger, me quedé pensando cuando tenemos los dos extremos, ¿no? Kantiano como método muy exacto y Heidegger como un poeta, pero me quedé preguntándome en qué momento llega Heidegger a ser un poeta si él en Ser y Tiempo sí está haciendo una especie de, que él no lo llama así, que no es un sistema, que no son categorías, pero sí hace una especie como de recetario para los modos de ser del Dasein para llegar al ser, ¿no? Eh, con cierto rigor, digamos, ¿cómo es que llega a calificar de o lo posicionamos como un poeta? Porque el decir de la metafísica para él, justamente, les voy a enseñar. ¿Cuántos minutos nos quedan? Más de 10. Sí, No ha todavía aparecido queda rato. Listo, entonces les enseño Heidegger y su relación con Aristóteles en estos 10 minutos. Esta clase es la que estoy preparando para la universidad. Mañana doy esta clase, ¿no? En la universidad. Heidegger entiende que entre ser y ente hay una diferencia, no semejanza. Entre ser y ente, en Parménides hay identidad. Entre ser y ente para Aristóteles hay semejanza y entre ser y ente para Heidegger hay difference, ¿no? La diferencia ontológica. Esto quiere decir que el ser no es un ente. Y esto significa que si hay una noción del ente que participa del ser, entonces significa que el ser es un ente. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir del ente? ¿Qué es? ¿Qué es? Es, ¿Qué es? Si decimos que el ser es y que el ente es, tiene que utilizar la analogía y la participación para poder entender las relaciones. Si Heidegger dice el ente es y el ser es, o disuelve el es del ente por el ser o el ser del ser por el ente. No sé si me entienden eso. pero ahí no estaríamos entrando en una comprensión mediana. No. Vamos a esto. Si Heidegger afirma que el ser es y el ente es, tiene que entender que el es lo mismo en el ser y en el ente, entonces no hay diferencia, ¿no es cierto? O hay semejanza. Si hay semejanza, ¿qué tipo de metafísica tiene que usar Heidegger? Para Aristóteles. entender el es del ente a la luz del es del ser. La metafísica de la Eh, par, Participación. de la participación.
¿Heidegger quiere utilizar la vía de la participación? No. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Heidegger? Que el es le corresponde al ser o al ente. El es. Al ser. No. El ser le corresponde al ente, así dice el segundo parágrafo de Ser y Tiempo. Ser es ser de qué, dice Heidegger, en el parágrafo 2 de Ser y Tiempo. Ser es ser Ente. del ente, dice. Entonces, ¿quién es el que es? El ente. ¿Y el ser? Si el ente es, Se ¿qué da pasa con el ser? Se da. ¿Dónde? ¿En él? el tiempo. En el tiempo. Entonces, para Heidegger, ¿qué es el ser? Un acontecimiento. Sí, Aquí quizás es más gramatical, pero cuando dices se da, el se no es también parte de o ser. no necesariamente porque la noción del ser es sustancia y la noción del darse no es sustancia. ¿Por qué? Porque el darse no es una cosa, sino que es un suceso, es un acontecimiento que le Una sucede a la cosa. Entonces, el ser es un acontecimiento del ente, pero el ser no es el ente, es un acontecimiento del ente. Por eso el Pero, tiempo es el horizonte de comprensión del ser, no la sustancia. pero el ser es aquello por lo cual el ente es. Sí, pero aquello es un acontecimiento, es un Ya. evento. Después le va a llamar errainis, evento. Entonces, pero ¿cuál es el problema de Heidegger? Que él tiene una concepción unívoca de ser. Para Heidegger, ser es ser ente. Heidegger no entiende una concepción analógica de ser. No entiende que el ser se dice en el ente y en el ser en parte igual y en parte diferente. Él predica del ser y del ente, predica del ente el ser y del ser el tiempo. Entonces, el ser es el horizonte de comprensión del ente y el tiempo es el horizonte de comprensión del ser. Eso es Heidegger. Eso es Heidegger. Eh, Todo lo demás está dentro de esto. Profe, la distinción, el es, la palabra es sería el acontecimiento ontológico del aparecer. Claro, así El es. es. Ya. Él es. Ah, está bueno, eso está muy bonito. Sí, bueno, es Ese que es medio hegeliano también es, claro. Claro. yo tenía esa pregunta desde hace tiempo porque sí me los habías comentado, ¿no? Que no es se da, pero cuando dices el ser se da y el se no es parte de ser, entonces ahí llegaba yo a entenderlo como una especie de tautología o entrar de nuevo en la comprensión mediana, pero creo No, que lo lo que estoy pasa es que viendo. para Heidegger la metafísica tradicional considera que el ser es sustancia. La sustancia no se da, es. Lo que se da es el acontecimiento. La sustancia acontece, pero la sustancia no es el acontecimiento. Es un trabalengua. Claro, Pero como conclusión, el es no pertenece propiamente al ente, pertenece al ser que permite que el ente sea. así es, ¿Sí? Ya. así es. No, Eso es Heidegger. alguien que no esté en la filosofía se caga de risa de esto. Parece cualquier Ah, cosa. la nada nadea, sí, Claro. sí, 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 sí. Alonso Aloncea, Iván Ivanea, Gus Es que es la única Gusea. manera de definirme a mí, verbalizándome. Si no, voy a hacer Ya, participación de todo. Profe, Vir, em, em, como una pregunta, que yo veo que todo esto es como a través de la razón, pero yo quería saber si la razón es suficiente para la comprensión del ser o es necesario otras cosas.
como la espiritualidad, no sé. Mira, la espiritualidad en Aristóteles es la razón misma, la razón es espiritual. ¿Sí? O sea, la espiritualidad es también el ejercicio de la razón. Claramente que la espiritualidad no solo es la razón, hay otras cosas en juego en la espiritualidad. Lo que sucede es que esa no es la metafísica en la que piensa Aristóteles, porque Aristóteles solo quiere conocerlo al ser, no quiere tener una relación personal con el ser, no quiere sentirse amado por el ser, porque para Aristóteles Dios solo conoce, pero no ama, no quiere, no tiene voluntad el Dios de Aristóteles. Entonces, el Dios de Aristóteles no ama a la humanidad, no tiene un plan para la humanidad, no quiere tener una relación personal con el hombre. Entonces, la espiritualidad para Aristóteles es la contemplación intelectual de Dios. El ejercicio de la razón es el ejercicio más espiritual para Aristóteles. Esto para el cristianismo no es así porque para el cristianismo Dios no solo es mente, Dios también es corazón, es alma, tiene un ser, tiene voluntad, tiene emociones, quiere, desea, ama, es padre. Entonces, para conocer a Dios es necesario algo más que la razón, para conocer al Dios del cristianismo. Para conocer al Dios de Hegel solo basta la razón por dos razones. Porque para Aristóteles Dios es noetis, noetos, noetis, pensamiento que se piensa a sí mismo. Y segundo, porque Dios no es una persona que nos ama. Entonces, el amor, la espiritualidad, no es un modo de llegar a Dios, porque Dios no es una persona en el sentido cristiano del término persona. Y es por esa razón que la respuesta a tu pregunta es que no, que sí, para conocer el ser es necesario todo esto que vos decís, pero no de la manera aristotélica. Podríamos decir que otros filósofos cristianos han llegado a esta conclusión intuitiva que vos tenés, que es verdadera, pero Aristóteles no. Además, Aristóteles no era cristiano, ¿no? Ni lo conoció a Jesucristo en términos predicativos, ¿no? Aristóteles. Así que Pero bueno, en ningún momento, profe, Aristóteles se abre al misticismo, digamos. Queda un minuto. no, que yo sepa no, que yo sepa no, 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 no. Bueno, gente, ya saben, si quieren sumarse al curso que vamos a dictar de la metafísica de Aristóteles, pueden cancelar los $200 en el transcurso de los 6 meses. ¿Sí? Pueden decir, bueno, te doy 50 horas, después unos 100, después otros 50, al final, en el último mes, los otros 50. ¿Sí? No es necesario que cancelen ahora los 200. Lo importante es que seamos la mayor cantidad de gente posible que siga con Aristóteles todos los martes, que se haga una costumbre darle a Aristóteles porque, bueno, vamos a ver textos que no se estudian en la universidad. En la universidad no se estudió casi nunca la metafísica entera, pues no hay tiempo para estudiar la metafísica entera, ¿no? Y como vemos que la metafísica se afina en Aristóteles, teniendo bien Aristóteles, se resuelven casi todos los otros problemas. Así que bueno, un gusto haberlos visto y espero seguirlos viendo también, ¿eh? Así que un abrazo y gracias, gracias por estar siempre. Gracias, Hay profe. Un que abrazo. regresar a Aristóteles, como siempre Hay digo. que volver siempre, siempre hay que volver a Aristóteles. Nos vemos. Gracias, Gracias. profe, muy bueno.